Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Afra Saraolu ha sorprendido a todos al revelar detalles inesperados sobre el proceso de terapia que inició después de su ruptura amorosa. La joven actriz, que durante semanas se mantuvo en silencio, finalmente ha compartido con su entorno más cercano lo que realmente sintió y vivió durante este difícil periodo. Sus palabras, según fuentes allegadas, muestran a una Afra más humana, vulnerable, pero también más fuerte que nunca. Todo comenzó cuando Afra decidió alejarse temporalmente de las redes sociales para centrarse en sí misma. Muchos interpretaron su silencio como una forma de escapar del escándalo mediático que rodeó su separación, pero la realidad era otra. En confidencia con una amiga, Afra habría dicho: "No necesitaba esconderme, necesitaba entenderme". Esta frase, que se filtró a la prensa, refleja el profundo proceso emocional que vivió durante sus sesiones terapéuticas. Fuentes cercanas aseguran que durante las primeras semanas de terapia, Afra enfrentó momentos de llanto y confusión. En una de las sesiones, habría confesado entre lágrimas: "No sé en qué momento dejé de ser yo por intentar salvar algo que ya no existía". Estas palabras, según su terapeuta, marcaron un punto de inflexión en su proceso de recuperación. Poco a poco, la actriz comenzó a reencontrarse consigo misma, dejando atrás la tristeza y transformando el dolor en crecimiento personal. Durante este tiempo, Afra también ha cambiado su forma de ver las relaciones. En una conversación privada con un grupo de amigos, habría comentado: "Antes pensaba que amar era perderse en el otro, ahora entiendo que también se trata de no olvidarse de uno mismo". Esta reflexión se volvió viral cuando un allegado la compartió de forma anónima en redes, provocando miles de comentarios de apoyo y admiración hacia la actriz. Aunque muchos esperaban que Afra hablara públicamente sobre su expareja, ella ha preferido mantener el respeto y la discreción. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que su proceso de sanación también le ayudó a cerrar definitivamente esa etapa de su vida. Perdonar no significa olvidar, sino soltar lo que te impide avanzar, dijo Afra durante una sesión grupal, según una fuente cercana al equipo terapéutico. Los medios turcos no tardaron en hacerse eco de estas declaraciones. En pocas horas, su nombre volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un romance o una polémica, sino por su valentía al hablar de salud mental y de reconstrucción emocional. Muchos colegas del medio la felicitaron públicamente. Una reconocida actriz comentó en redes: "Afra nos recuerda que sanar también es un acto de amor propio". Actualmente, Afra se muestra más tranquila, enfocada en sus nuevos proyectos y rodeada de personas que le transmiten energía positiva. En una reciente salida con amigos, fue vista riendo y disfrutando sin preocuparse por las cámaras, algo que, según allegados, no sucedía desde hacía meses. Al ser preguntada por los periodistas sobre su nuevo estilo de vida, respondió con una sonrisa: "Estoy aprendiendo a vivir sin miedo a empezar de nuevo". Pero detrás de esa sonrisa, quienes la conocen aseguran que hubo un camino de mucha introspección y cambios profundos. Durante los meses de terapia, Afra se permitió sanar heridas que llevaba tiempo ignorando. Según personas cercanas, comenzó a escribir un diario personal donde plasmaba cada pensamiento, cada avance y cada duda. "Escribir me ayudó a ordenar mi mente. Hay cosas que solo entiendes cuando las ves escritas frente a ti", habría dicho en una de sus últimas reuniones con su terapeuta. Este ejercicio se convirtió en una herramienta clave para que la actriz transformara su tristeza en autoconocimiento. Con el paso del tiempo, Afra empezó a retomar hábitos que había dejado de lado: la lectura, la pintura y los paseos por la naturaleza. Antes vivía corriendo detrás de algo que no sabía si quería realmente. "Ahora disfruto de los silencios, de los días sin cámaras ni guiones", confesó a una amiga, según la revista Gente de Estambul. Su entorno más cercano afirma que Afra también estableció límites más claros en su vida personal. Aprendió a decir no sin sentirse culpable y a rodearse únicamente de personas que aportan calma a su vida. "Durante años confundí el ruido con el amor", habría dicho en una conversación íntima.
Estas palabras se volvieron tendencia en redes, donde miles de seguidores compartieron mensajes inspirados en su historia. Incluso su terapeuta, en declaraciones anónimas, comentó que pocas veces había visto una transformación tan genuina. Afra llegó con el corazón roto, pero con una gran disposición a entenderse. Su proceso fue un ejemplo de valentía, aseguró. Este testimonio reforzó la imagen de una mujer que no teme mostrarse vulnerable y que, al hacerlo, se vuelve aún más fuerte. Hace unas semanas, Afra concedió una entrevista breve en la que, sin entrar en detalles personales, habló de la importancia de cuidar la mente tanto como el cuerpo. Nos enseñan a curar una herida visible, pero no nos dicen cómo cuidar las invisibles. Yo tuve que aprenderlo sola, dijo con una sinceridad que conmovió al público. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de jóvenes que aseguraron sentirse identificados con sus palabras. En medio de esta nueva etapa, la actriz también decidió emprender proyectos que reflejan su crecimiento interior. Entre ellos, una campaña sobre bienestar emocional dirigida a mujeres jóvenes, en la que Afra participará como embajadora. Si mi experiencia puede ayudar a alguien más, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena, declaró en el evento de presentación. Su equipo de trabajo asegura que esta versión de Afra es la más auténtica y libre que han visto. Ha retomado la actuación con otra energía, más serena, más consciente. Incluso en los rodajes recientes, los técnicos y compañeros notan su cambio. Ya no carga el peso del pasado, actúa con ligereza y una mirada distinta, comentó un productor que trabaja con ella en su nueva serie. A pesar de los rumores que la vinculan nuevamente con un colega del medio, Afra ha dejado claro que su prioridad es su bienestar. No estoy cerrada al amor, pero no quiero perderme otra vez en él. Quiero amarme primero, respondió con firmeza ante la prensa durante una gala benéfica en Estambul. Estas palabras fueron recibidas con una ovación en redes, donde los fans la aplaudieron por su madurez y honestidad. Hoy, Afra Zaraolu representa un ejemplo de superación y resiliencia. Lo que comenzó como un periodo oscuro se transformó en una oportunidad para renacer. Sus seguidores, que la han acompañado desde sus inicios, la ven más fuerte, más luminosa, y esperan con entusiasmo sus próximos proyectos. Antes de finalizar su última entrevista, dejó una frase que resumió todo su proceso: no me rompí, me reconstruí. Una declaración que, sin duda, quedará grabada en la memoria de sus fans y que marca el inicio de una nueva etapa en su vida, una Afra más madura, más consciente y lista para brillar de nuevo, esta vez desde la paz interior. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre lo que piensan de esta historia y compartir el video si creen que puede inspirar a alguien más.